El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Ramos. Él es profesor investigador del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero bueno, aparte de esto, es un entusiasta divulgador de este proceso de publicación y de otras cosas, por supuesto. Entonces, esta plática sé que la ha dado en otros foros, pero particularmente ahora para el CIMAP, pues la adaptó así a la temática de materiales y le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Espero que ustedes le saquen mucho provecho, que sea un seminario muy enriquecedor y que al final pues tengan muchas preguntas acerca de este proceso que es vital en la carrera del investigador. Entonces, bueno, ya sin mucho más preámbulo, pues le cedo la palabra al doctor Ramos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme en esta sesión de este programa que tienen de seminarios virtuales. Te agradezco mucho, Berenice, por esta invitación. A la audiencia, a todos los que están presentes en esta sesión, les agradezco mucho su tiempo y su interés por aprender de este tipo de información que les voy a compartir aquí. Bueno, este se llama publicar en revistas JCR, con enfoque en materiales, lo bueno, lo malo y lo parcialmente horrible, ¿no? El programa o lo que quiero aclarar antes de comenzar es, los comentarios realizados en este webinar son opiniones personales del autor, en este caso un servidor, y deslindan de cualquier responsabilidad a la Coordinación General de Investigación y Posgrado, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otras agencias de investigación académicas y de fondeos nacionales e internacionales. Algunas de las imágenes contenidas en la presentación son con la intención de hacer más educacional el webinar. Para beneficio de los asistentes se recomienda discreción. Eso es importante porque, pues sí, o sea, esto lo preparé yo y es algo que yo estoy divulgando, ¿no? Dentro del temario vamos a ver lo que es JCR, vamos a cómo escribir, a ver el tema de cómo escribir mi artículo con coherencia, sobre todo darles algunos tips, porque eso de escribir es toda una tarea, ¿eh? Y luego los formatos que hay, que es el letter, review paper, research paper, rapid communication y todo eso, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que es artículos, cantidad versus calidad. Muchas veces en el argot, sobre todo en países latinoamericanos, nos dedicamos más por estar publique y publique y publique y publique, pero no la parte de la calidad, es decir, un artículo que sea así de mucha calidad, de mucho, entonces, bueno, los gringos usan la palabra mucho el breakthrough, así un descubrimiento, pues no le damos ese enfoque. Bueno, me atrevo a decir que no se le da ese enfoque en su totalidad. Las citas, si son importantes o no. El acceso libre, o sea, ahora las revistas estas que tienen bueno, algunas que son de corte de Open Access y otras que tienen esto de Gold Open Access, si funciona o si es importante o no. Las revistas, cuáles son y por qué seleccionarlas, un anecdotario y el proceso de revisión por pares. Eso es lo que más o menos voy a abordar en esta presentación. Bueno, como les comentaba, le puse The Good, The Bad and Ugly en alusión a estos personajes de la película esta muy famosa de los 70s, principios de los 80s. Bueno, The Good, el éxito académico y científico. Muchas veces la motivación, y pongo este meme aquí, ¿no? Que dice una señora ya, pues ya de una edad como de mi edad, ¿no? Ya casi tocando el quinto piso o ya lo tocó y está riéndose, ¿no? Dice, jeje, soy SNI y ya me dieron la plaza. Es decir, en la academia o los trabajos que generalmente van a ser buscados y otorgados para todos aquellos que se dedican a la carrera de investigación y de la educación, pues va a ser como profesor, ¿no? Profesor investigador. Y bueno, como dentro de ser profesor investigador, es muy importante asegurar la plaza porque pues, nadie quiere estar de contrato anual
donde no estás haciendo antigüedad, donde no estás generando tus beneficios, que en México se le conoce como prestaciones laborales, pues es una preocupación que empieza a circular la mente, ¿no? Y por eso hago esta alusión de esta señora aquí muy contenta, ¿no? Y sí, sí cambia, ¿eh? Sí, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando el doctorado, pues sí entra en una preocupación, ¿no? Dices, y bueno, y acabo esto y ahora qué. Y ya cuando le dan a uno la plaza anda uno más contento que qué, porque obviamente, pues tener un techo financiero y sobre todo la capacidad de continuar desarrollando, pues es muy importante, ¿no? Entonces, esa es la parte buena, que publicar JCR, pues te puede abrir muchas puertas porque en el proceso de entrevista, lo primero que te preguntan es qué has publicado, ¿no? O sea, mucha gente cree que te van a preguntar, oye, ¿y quién fue tu asesor de tesis? ¿Y en qué dónde estudiaste? Pues sí, si vienes de una universidad como Harvard o el MIT, pues sí te van a preguntar nomás por chismosos, ¿no? Digo, no por chismosos, sino porque hay una inquietud de, bueno, cómo le hacen allá? Si es cierto que está bien difícil la escuela. Pero más que nada, un comité serio pues se va a las publicaciones. O sea, dice, bueno, ok, está bien, tienes doctorado, ¿qué has publicado? ¿En qué revistas? Entonces, bueno, eso es parte de lo bueno, ¿no? Este, bueno, ¿qué es el JCR? Pues el JCR es el Journal Citation Reports. Mucha gente ya sabe, sobre todo en México ya sabemos lo que es el JCR porque eh, todos aquellos que solicitan al SNI, pues una de las cosas que viene como los requisitos o por así decir, la elegibilidad es haber publicado en revistas científicas y por ahí mencionan JCR. Entonces ya ahora con la internet, pues la gente se pone, ¿qué es JCR? Tú sabes lo que ya empiezas a ver, ok, ya sé qué es JCR. Pero aquí, pues este seminario es muy, pues muy educacional. Les voy a comentar brevemente, ¿no? Pues es el Journal Citation Reports y es una plataforma o una base de datos donde se encuentran todas las revistas indizadas y certificadas que están dentro de indizadas, habilitadas y certificadas por el Consejo Mundial de Revistas y la propiedad intelectual Clarivate Analytics, lo que era Thomson Reuters. Entonces, este es el website de ellos o el sitio web y aquí dice what we're for products, resources, service, todo eso. Yo no me dedico a venderle los productos a esta gente. Yo nomás sé que ellos son los que están como que es un consejo fuera de las editoriales que están supervisando las editoriales. Supervisando que, pues que hagan un trabajo de calidad. Ahora, las casas editoriales pagan a ellos, es como una membresía. Yo te pago para que tú vengas y me certifiques y luego pongas mis revistas dentro de tu listado como revistas de buen indicador. Generalmente el buen indicador es que tenga un factor de impacto, que tenga circulación, que se publiquen cosas de muy desarrollo, nuevo conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, como les dije, o sea, se podrán encontrar revistas académicas científicas de mayor prestigio, se utiliza una plataforma para divulgar el conocimiento de frontera en las ciencias y el arte. Algunas de las áreas son física, química, matemáticas, biología, medicina, economía, ingeniería, ciencias sociales y política y artes. Y luego ya dentro de esas áreas ya están las disciplinas, ¿no? Va por disciplina. Por ejemplo, hay física de status solidi, es una revista europea que es física del estado sólido, hay mecánica, hay nuclear, gravitación, materiales, y luego está química, orgánica, inorgánica, catálisis ambiental, y así se va quebrando eso en secciones, ¿no? Entonces, a grosso modo, pues puede haber hasta un listado de 5,000 revistas ahí en el JCR, que son muchísimas revistas. Y hay una cuestión muy importante, esas revistas requieren de autores para sobrevivir. Hay revistas que se han tenido que fusionar, porque dicen, no, pues ya, de repente teníamos muy buen flujo y mucha gente publicando y de repente no sé qué le pasó a la comunidad, se empezó a ir a otro tipo de revistas y esta revista está en proceso de, este, de extinción. Mejor la fusionamos con esta otra. Entonces fusionan las revistas y continúan, ¿no?
Entonces, las carátulas de esas revistas, pues generalmente son estas, que tienen un ISBN, que es un código de barras para un registro de la revista, un registro electrónico. Las casas editoriales, el Sevier, el Royal Society of Chemistry, el IOP, que es el Institute of Physics, está también Taylor and Francis, está Springer, o sea, está Nature Springer, que ya se fusionaron esas dos casas editoriales, tengo entendido. Entonces, estas son las revistas, aquí es donde manda uno su artículo. La publicación a veces es mensual, bimensual, trimestral, ¿sí me explico? O anual, entonces ahí ellos dicen qué tirajes traen la revista. Y hay veces que la revista se imprimen, o sea, tienen el formato de nosotros, tenemos el online y el impreso. Y el impreso, se supone que las universidades, sobre todo lo ve uno mucho en Estados Unidos, pagan la membresía y les empieza a llegar la revista ahí y la piensan archivar en la biblioteca. Por ejemplo, en las universidades que yo he estado como estudiante, pues las bibliotecas son muy grandes, es como la biblioteca de la UNAM, o sea, una biblioteca enorme, y ahí están las revistas impresas, ¿no? Entonces yo recuerdo haber ido a sacar artículos para sacarle fotocopia, ¿no? Porque las bases de datos todavía no existían. Yo llegué a la universidad cuando apenas empezaba la internet, en el 98, entonces pues había uno y sacaba los artículos impresos, los fotocopiabas y ya ahí traías el artículo. Ahora es muy fácil porque casi todas tienen el formato digital. Entonces tú te vas al internet y le buscas ahí y rápido sale el artículo en PDF, lo bajas y lo lees. Es tan así que mucha gente ya se le olvida de que eso se imprimió en un volumen y que eso pues se imprime en papel. O sea, desafortunadamente, aunque eso pues va en contra de la ecología, ¿no? Por el uso de tinta, de papel, etcétera. Pero pues todavía hay circulación, o sea, todavía hay gente que dice, no, a mí me gusta que la revista se imprima, tenerla ahí en mi escritorio, ¿no? Y leerla cuando yo me plazca accesar esa información. Pero bueno, entonces esto es lo que es comúnmente las revistas. Ahora, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México tiene unos listados de lo que considera como revistas de buen impacto y los listados de revistas nacionales. Y luego también ellos no promueven, pero también han enviado en varias ocasiones información donde viene esto que se conoce como el Bell List. Este Bell List es una persona en Estados Unidos que su función era ser bibliotecario y le dio un nicho de oportunidad ahí en el sentido que dijo, bueno, hay muchas revistas que en realidad no son buenas revistas, las voy a empezar a meter en un catálogo y las voy a empezar a denominar revistas depredadoras. Entonces, no sé, muchos de ustedes, inclusive mis estudiantes, de repente me dicen, oiga, mi doc, es que me mandaron un correo, que les interesó mucho que publiquemos con ellos, quién sabe qué. Y luego ya veo y digo, no, esa es una revista depredadora, ni les contestes. ¿Cómo que es eso depredadora? Y ya les explico, es que mira, son revistas que están generalmente en la India o en China, que no pertenecen a una casa editorial seria y que ellos te cobran por publicar. Entonces, no es bueno enviarlas ahí porque no tienen factor de impacto, no pertenecen a una casa editorial seria. Entonces, técnicamente vas a tirar la información a una base de datos que no tiene mucho mérito. Bueno, vamos, no que no tenga mérito, porque tu información puede ser buena, pero no está certificada, no pertenece a este grupo de revistas. Entonces, agencias como CONACYT nos hacen ver esta información que es muy importante porque nos dicen, bueno, si ustedes quieren que estos artículos se les cuente dentro de la producción en SNI, pues tengan mucho cuidado porque no se les va a contar, porque esas revistas no son serias y etcétera, etcétera. Pero luego después me enteré que este cuate, pues como todo en la vida, si la revista es así medio maletona, pero le pagan a él, pues él las quita de ese listado. Como ha quitado muchas, las tenía y no las quita. Y saca ahí un argumento, no, ya subieron un indicador y quién sabe qué, y ya no están en este listado. Y la gente publica, o sea, aunque no estén en JCR, ya al momento de no estar en el Belis, pues ya no son depredadoras. Entonces, bueno, están en el medio ahí.
Y hay veces que las mismas revistas dicen, estamos en el proceso de brincar a JCR porque es otra membresía. Es que también JCR dice, ¿tú quieres estar conmigo? No sé, puede ser hasta $1,000,000, ¿eh? O sea, no sé cuántos, se maneja mucho dinero en esto de las revistas, ¿eh? Entonces, bueno, en fin, uno como usuario, pues tiene que estar uno atento, ¿no? Ahora, este listado de revistas mexicanas, esto también es importante porque México tiene buenas revistas también. La revista mexicana de física es una revista seria y está indexada en el Cielo, creo, y no sé qué, otros en el Latin Index y otros indicadores nacionales e internacionales en países de habla hispana. Entonces, también esa puede ser una opción para publicar. Yo he publicado en Revista Mexicana de Física y me han citado ahí, ¿eh? O sea, y conozco gente muy seria que publica ahí dentro de las revistas nacionales. Sé que en otras áreas que no son de materiales se publica mucho ahí. Por ejemplo, las áreas de ciencias sociales y administrativas a nivel nacional publican mucho en revistas que están indexadas en el Latin Index. Entonces, bueno, esa es otra opción, ¿no? Pero aquí pues me voy a enfocar a lo que es JCR. Bueno, entonces, como parte es cómo escribir un artículo con coherencia. Bueno, pues el cómo escribir mi artículo con coherencia, pues es una cuestión muy vaga y amplia tarea. Algunos elementos de sugerencia son identificar la audiencia. Eso es lo primero que tienes que... Si ustedes agarran, por ejemplo, voy a hablar de revistas bien chafas, ¿eh? Bueno, no son JCR, también es información y también hay gente que lee eso, ¿no? Pero el TV Notas o no sé, muy interesante, esas revistas que si tú las lees, te empiezas a dar cuenta que tienen cierto patrón de cómo se escribe ahí. Tú dices, mira, estos vatos siempre ponen lo mismo. Una mujer aquí en la playa, en bikini, y un cuate ahí que le están dando una cachetada. Y, si me explico, siempre llaman la misma atención. Tienen ese formato sus comunicadores. Y lo mismo pasa con las revistas JCR. Si tú vas a Acta Materalia, pues se ve que es una revista muy vieja, muy así cuadradona, así. No vas a ver mucho de FT en Acta Materalia. Verás algunas cosas de elemento finito, y ves mucho de metalurgia, ves mucho de high entropy alloys, o sea, siempre están en el mismo. Igual si vas a una revista de catálisis, pues ves que es síntesis, caracterización y la evaluación del catalizador. Y ya el último, pues ahí una conclusión de, pues sí, jala muy suave y esto y lo otro. Pero hasta ahí llega. No hay procesos de aplicación de la ingeniería, ni siquiera escalamiento, ¿eh? Entonces, ahí te vas dando cuenta y dices, no, pues estos son como los formatos que estas revistas sacan. O las revistas de acceso libre, por ejemplo, el Scientific Reports, que es como de chile, tomate y cebolla. Como te encuentras ahí que le hicieron un estudio de las patas de las mantis religiosas y bla, 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 y le ponen ahí que electron microscopy y bla, 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 y descubrieron que en las patas de las mantis religiosas ahí viven ciertos hongos y que quién sabe qué, y como te puedes encontrar uno de películas delgadas, ¿no? Que le midieron las propiedades ahí, de fenómeno de transporte, y entonces dices, bueno, pues esta revista, y ellos dicen, no, es que es una revista interdisciplinaria. O sea, todo es ciencia y aquí abarcamos todas las áreas del conocimiento. Y es válido. Y hay gente que le gusta así, que dice, no, pues ahí es chile, tomate, cebolla. Hago un artículo de FT, pues mándalo al Scientific Reports. Sin pensar que hay una revista que es Electronic Structure, o otra revista que es Physical Review B. ¿Te me explico? O sea, revistas especializadas para esas áreas. Entonces, así pasa con la revista. Por eso lo menciono yo, es muy importante primero identificar la audiencia. Porque ya en esa audiencia ya te puedes dar cuenta que dices, no, pues ahí están estos cuates de esta universidad y estos cuates, pues estos se les gusta que les den la información de cierta forma. ¿Para qué? Para que, primero, que tu artículo sea aceptado. Segundo, que tu artículo sea leído. Y tercero, que tu artículo sea citado. O sea, son los tres pasos que tienes que tomar en cuenta, ¿no? La otra cuestión que yo doy como sugerencia es leer bien los criterios o pautas de la revista, que generalmente vienen como aims and scopes, objetivos de alcance. Muchas veces, yo me he encontrado con gente, sobre todo estudiantes de posgrado o profesores principiantes,
Digo profesores principiantes porque hay mucha gente que no ha hecho ni postdoc, ni siquiera ha salido del país, ¿no? Entonces, pues es que nos rechazaron el artículo. ¿A dónde lo enviaste? ¿Cómo que a dónde lo envié? Sí, pues ¿a cuál revista lo enviaste? No, no, pues lo enviamos ¿y por qué escogiste esa revista? ¿Cómo que por qué la escogí? Sí, sí, pues ¿qué te motivó? No, no, pues es que tenemos que publicar. No, no, pues ya de ahí ya estás mal. Tienes que escribir el artículo pensando en esa comunidad y en el formato de esa revista. Y luego ya la tercera pregunta es, ¿leíste los lineamientos de la revista? Pues lo que dicen todas, no, otro error. Lee bien los lineamientos de la revista. Si la revista dice, nosotros publicamos interdisciplinar pues ya, de chile, tomate, cebolla, vámonos. Pero si nosotros dicen, no, enfocados en campos de la metalurgia, bla, bla, si traes algo de DFT que no es de metalurgia, pues ni lo mandes ahí. Porque no pasa ni la ronda de revisión. Automáticamente el que recibe el artículo dice, no, esto no pertenece aquí, vámonos fuera. Así es con las revistas. No se van a poner a leer todo, o sea, nomás leen el abstracto, el título y dicen, esto se equivocó este cuate. Y hay veces son bien amables que te dicen, oye, como que te equivocaste. Esta revista, mira, nosotros tenemos una, le llaman partner editorial, no sé qué, y te sugerimos que lo mandes ahí. Y es válido, hay veces que dice uno, no, sí, pues con que no me lo rechacen, mándalo donde tú crees que cae. Entonces, eso está en parte de lo importante, ¿no? Y aquí ponía el ejemplo el Journal of International Economics, que dice que the Journal of International Economics was intended to serve as primary outlet for theoretical and empirical research in all areas of international economics. O sea, aquí le está diciendo claramente, ¿no? La salida es, o sea, la primera vía, la primera ruta, cuestiones teóricas y empíricas de investigación en las áreas de economía internacional. Entonces, así van a encontrar los lineamientos, ¿no? De las revistas. Ahora, volvemos en el tema de escribir el artículo con coherencia. Los datos. Muchas veces, por ejemplo, pasa mucho en materiales. Oye, hay que tomarle unas fotos de SEM, o sea, de microscopía de barrido. Sí, déjame, voy y hablo con el técnico. Me pase chance, mire, traigo unas muestras. No, sí, claro, pues apúntate ahí en la lista y tengo yo chance el jueves para ver tus muestras. Y luego se sientan en la sesión de microscopía y les dice el microscopista, ¿qué quieres ver? No, pues lo que se ve ahí. Ya de ahí ya valió grillo, ya ahí andas mal, pero súper mal, O sea, es como subirte a un carro y no sabes a dónde vas a ir. Y me río porque es muy frecuente, La gente cree que el microscopio es una cámara para estarle tomando fotos allá a lo menso. No saben que es una herramienta para hacer análisis. Entonces ya el microscopista dice, no, pues este chavo anda bien perdido. ¿Qué te parece esa foto? Se ve bien suave y se ve bien suave y le toman como 1000 fotos a la muestra. Y ya dice el microscopista, no, pues está bien, traes el USB, pum, pum, le da las fotos, pero nunca las interpretan. Nunca interpretan las fotos y nomás las pegan así en el artículo. Imagen de microscopía tal, tal. Imagen, entonces, pues una revista dice, no, pues sí están chidas las fotos, pero pues yo necesito el microanálisis, necesito ver qué información sacas de la foto. Si hay una frontera de grano, si hay una dislocación, bueno, las dislocaciones no se ven ahí, se ven en el TEM, pero, o sea, el espesor de capa, o si hiciste retrodispersados, ¿no? Backscattering y sacaste ahí la textura del material, o, ¿sí me explico? Cuestiones de microanálisis. Entonces, aquí pongo este ejemplo que son datos de otro corte, estos son como señales, y es el equivalente, ¿no? O sea, pones una foto, pero no tiene los ejes, no tiene la etiqueta en los ejes, ni en el eje X, ni en el eje Y. Los datos están todos puestos así como los aventó el software, así pusieron la gráfica. Entonces, como pongo aquí, frequently ask yourself what kind of information one can get from this set of data. O sea, siempre pregúntense, bueno, si yo fuera un lector, ¿qué voy a leer de esto? A ver qué voy a interpretar. Y ya cuando vean que no tienen la respuesta, pues ahí digan, no, esta cosa necesita más análisis, esto está mal.
Esto no lo puedo mandar así, me lo van a rechazar. Entonces, a donde voy es que la data o los datos, a como se los dan los instrumentos, no quiere decir que así los van a pegar. Eso pasa también mucho en rayos X. Les dan los picos de rayos X o les imprimen de ahí del print screen de la pantalla y ya quieren pegar así la gráfica. Pues no, hay que hacer la interpretación, ¿no? Si tu muestra dejó de dar señales después del 70 en el 2 teta, pero la corriste de 0 a 180, pues ya lo demás es puro background noise, ¿no? O sea, puro ruido ambiental. Pues no tiene caso que pongas unos rayos X donde se prolonga hasta el 180. Si puedes agarrar los datos crudos, meterlos a un software como el Origin y el Excel, y luego graficarlos de tal manera que dices, no, no, ya, los estamos graficando de 0 a 80. Y aquí estamos viendo claramente cómo hay más difracción de 45 a 65, o sea, y logramos identificar qué planos cristalográficos son los que difractan aquí, ¿no? Entonces, tienes que hacer ese ejercicio de limpiar bien los datos, eso es muy importante. Entonces, aquí mismo, esos datos que les puse anteriormente, aquí ya los graficaron, o sea, ya los ajustaron. Aquí les mismo pone el ajuste que ocurrió, ¿no? ¿Cuál función sigue? Porque ven que siempre hay una función de ajuste. Aquí ya dice la muestra y aquí dice la variable aleatoria, ¿no? Y ya estos tiene más legibilidad, tiene más interpretación, a tal grado que alguien puede decir, órale, mira, yo no sabía que esto pasaba. Sí, en el ajuste que hicieron estos vatos, me gustó mucho el artículo, me gustó mucho, está más claro que el agua. Acepten este artículo de volada, es de interés para la comunidad. Y eso es lo que debe uno de pensar continuamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es otra de las sugerencias. Otra de las cuestiones que pasa es la cuestión de la vista. Miren, esto lo tomé de un libro que tiene un cuate que se llama Gary Reynolds, creo. Se apellida Reynolds y el libro se llama The Presentation Zen, el Zen de la presentación. El Zen es como un monje ahí que es muy sabio, ¿no? Entonces él dice, la vista sigue siempre ciertos patrones. Estos son estudios que se hicieron con un lente que se pone en el ojo y está pensando para dónde se va la vista. Entonces, cuando tú pones una imagen de una persona, la vista inmediatamente, por alguna razón natural del razonamiento o del el reflejo humano, la naturaleza humana, siempre se va a escanear los ojos de la imagen de la persona. Aquí todo esto está en rojo porque todo el mundo le escaneó los ojos. Del muestreo que se hizo, pues a lo mejor fueron 50 gente los que participaron. Pues todos primero escanean esto y luego ya se van y empiezan a barrer lo que dice el texto. Entonces es importante que sepan esos truquillos porque, bueno, a veces en los artículos no vas a poner una persona, pero sí la vista toma un rol para dónde se va, para dónde va a ir direccionando la vista. Aquí mismo, ahora se pone el bebé rotado hacia la derecha, le escanean los ojos y ahora le escanean con más intensidad lo que supuestamente el bebé está leyendo. Digo supuestamente porque es un fotomontaje, ¿no? Y el bebé pues no puede ni leer. Entonces, esos trucos también visuales toman un rol, ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Hay revistas que son muy visuales. Por ejemplo, Science, Nature, quieren gráficos así que dices, ay, wow, esos datos hablan por sí solos. O sea, casi casi me dicen los datos, esto es importante. Aquí está importante, aquí está. Gráficas, por ejemplo, se ve mucho en el campo de la metalurgia, las gráficas estas eh, ¿cómo se llaman? Ay, sí, los de cambios de fase, cuaternarias, no recuerdo cómo. Y yo vi una clase de eso, ahorita no me recuerdo. Que tienes el A y el B y luego empieza a bajar y luego hay un diagrama eutectic point y luego dices, aquí tengo la fase parcialmente líquida y el alfa y el beta y bla, bla, bla.
en esas revistas, como les digo, hay un artículo, Ferenczenko, ese cuate está en Madison, Wisconsin, y lo conocí allá en Alemania, porque dio una charla, es colaborador de allá de mi colega. Este, entonces habló del artículo que publicó ahí en Science, creo que era en Science, y luego le digo yo, oye, le digo, si está bien duro publicar ahí. Oh, dijo, fíjate que piden los gráficos de ciertas formas que pues ya necesitas contratar un diseñador gráfico. Dijo, porque pues, yo estoy acostumbrado, el cuate es de la vieja guardia. Dice, los diagramas esos nosotros los dibujábamos, sacábamos los valores y los dibujábamos. Y ahora los querían en 3D y con colores, eso. Dice, pues yo ya no le, literalmente agarré un chavillo y le dije, hazme todas estas gráficas de esta forma. Dice, entonces tienes que fijarte en eso, ¿no? Que la parte gráfica también tomó un rol. El PANAS es otro, ¿eh? El Procedures National Academy of Science. Esos también quieren las cosas así muy, los gráficos muy así. Entonces, básicamente, el título, los autores, el abstracto. Aquí nosotros es un artículo que está en proceso de reenvío porque ya no lo devolvieron. Estamos hablando de las partículas suspendidas en Juárez y El Paso. Ahora que anda de moda eso de los vientos del Sahara, pues aquí los tenemos a cada rato, ¿no? No tenemos que esperar a que lleguen de tan lejos. Y es un fenómeno que ocurre aquí, muy, muy, muy frecuente, estamos situados en el desierto. Entonces, si hablamos de las partículas, pues ponemos una imagen de microscopía que se tomó de una muestra de aire, y luego ponemos esta imagen a la derecha que está lleno de una nube de polvo, ¿no? Entonces ya el lector, cuando está leyendo de esta situación del airshed, que le llaman la contaminación ambiental por este polvo, este, pues ya cuando lee esto va a decir, ah, no, pues ahí se ve claramente la nube de polvo, o sea, sí es cierto lo que hacen estos cuates, o sea, si están midiendo el scattering coefficients, ¿no? Los coeficientes de la difracción del light, los rayos solares con las partículas, ¿no? Entonces, que siguen el modelo de la matriz T, etcétera, etcétera. Entonces, es importante poner ese tipo de información. En algunos casos, ¿no? En algunos casos se hace eso. Este, los portales de las revistas, por ejemplo, aquí tengo el Journal of Material Research, que es una revista que está dentro del Cambridge Press, es una casa editorial y tiene buen factor de impacto, tiene como 3, creo, ya subió. Y aquí hay algo muy importante que dice Submit your article. Cuando le das un clic aquí, te manda a otra página donde dice información para autores. Y hay información para autores, ahí lees los lineamientos de la revista. Es más, inclusive te dice mínimo 6 figuras. Entonces ya, si tus datos nomás tienes 3 gráficas o 3 figuras, pues es preferente que comentes con los demás coautores y decir, no, sabes que ahí no se puede, porque son mínimo 6, ni para qué perdemos todo el tiempo de prepararlo, ajustarlo, enviarlo, si nomás tenemos 3 gráficas. Entonces es importante leer los lineamientos. Esta revista yo he publicado aquí y les recomiendo, es una revista seria para materiales y pertenece a lo que es la Sociedad Americana de Materiales, o mejor conocida como Materials Research Society, que es una organización pues internacional de mucho prestigio. Entonces, esta les recomiendo yo. Ahora, dentro de esta casa, o dentro de estas revistas, ellos tienen otra que se llama MRS Advances. MRS Advances, la gente ha estado renuente a publicar ahí. Yo cuando he querido, yo ya organicé uno o dos números especiales del MRS Advances, y cuando les digo a mis compas me dicen, no, ¿sabes qué? Es que no tiene factor de impacto. Y es cierto, y es algo que le he dicho yo a ellos como los encargados de la revista. Le digo, oye, es que la gente pues está pidiendo el factor de impacto. Y me dicen ellos, pues estamos trabajando en ello, eso toma mucho tiempo, eso no, nosotros no podemos crear una revista y que nos den el factor de impacto en 3 días, o sea, eso toma 6, 7 años, o sea, tienen que ser pacientes. Aquí el hecho es que la revista no muera, lo que les decía, mantener los envíos. Pero bueno, eso nomás les comento eso, ¿no? También tienen que fijarse, aunque no porque esté en una casa editorial de prestigio, quiere decir que tiene factor de impacto.
Ahora, volviendo en eso de cómo escribir mi artículo con coherencia. Bueno, los formatos, hay revistas que piden las imágenes en TIFF. Por ejemplo, si son imágenes de microscopía, ya sea óptica, electrónica, ¿por qué? Porque los quieren en alta resolución. Cuando los pasan ellos de un lugar a otro, va perdiendo resolución la imagen, por eso generalmente piden los... Hay revistas que les van a pedir los datos crudos o los raw files de rayos X, de UVBs, eso, porque ellos tienen que amparar que esa información, esa gráfica en realidad sí viene de datos reales, ¿no? Hay revistas que ahora en la actualidad están pidiendo videos que aporten o apoyen los descubrimientos. Es decir, si tienen allí un experimento donde ven que el pico, una molécula ahí que estén sampleando en el espectrómetro de masas o algo, pues le pueden tomar un video, a ver, pon la muestra, córrela y ahí se ve el pico, ¿no? He visto yo videos de gente que tiene, por ejemplo, partículas metálicas y pone un imán y salen todas las partículas al imán, ¿no? Y ahí se ven si son magnéticas. Y algunas revistas también piden los datos cuando ya, o sea, los raw files y los datos que ya trabajaste en el Origin o en el Jump, Excel, o sea, el software que hayas utilizado, ¿no? Esto lo tomé de mi cuate y colaborador Isaac Sánchez Juárez, de aquí de la Coordinación de General de Investigación. Él publicó un capítulo que se llama Publicar y difundir con éxito en las ciencias sociales. Entonces, y está en el Research Case, quieren bájenlo, se lo recomiendo, léanlo, si algo les ha de servir. Y aquí viene él dice la estructura típica de un artículo de investigación. El título, el resumen con palabras clave, la introducción, la revisión literaria o el marco teórico, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, los agradecimientos y las referencias. Sí, así es el caminito, pero aquí lo que también ocurre que el 3 y el 4 muchas revistas los fusionan, o sea, nomás pide la introducción, no pide un marco teórico. La metodología sí la pide aparte y lo que es el 6 y el 7 también los fusiona. O sea, dice resultados y discusión, vámonos al grano. Y ya conclusiones. Entonces fusionan algunas secciones. O también el orden, por ejemplo, las de Nature, o esas revistas de ACS, el Nanoletters. El Nanoletters, la metodología no la pide aquí, la pide después de las conclusiones. O creo antes. O sea, la pide al final. Uno está acostumbrado a que la metodología la pongan luego, no. Ellos es introducción, resultados y discusión, y al último dime cómo lo hiciste. Y dímelo así bien breve, ¿no? Entonces, esas revistas los quieren así, ¿no? Entonces hay que revisar eso también. Porque luego escribe uno así con esa secuencia y automáticamente, cuando ya, no, pues, ese artículo va para afuera. Ese no. No leíste los lineamientos. Y es algo que deben de tomar en cuenta. Lo del abstracto, pues sí, tienen que también tener en cuenta que es directo, primera persona, de determinar que está conectado con las ideas que se presentan en el manuscrito. Aquí yo doy este ejemplo de Alfredo Gómez de la UNAM y Romeo, que hablan de un artículo muy bueno que tienen, de lo que es las látices de Boltzmann. Entonces dice, el abstract dice, a reciprocity relation for Boltzmann O lattice is introduced. This results complete the existence of agreements. Reciprocity results between coincident size and displacement shifts. Complete lattice. We show that the lattice generated by I subscript A subscript I minus B subscript I, well, I equals 1, 2, 3 is reciprocal to the O lattice. This result, supported by multi-slice calculations, indicate that it's possible to observe the O lattice under electron microscopy using annular apertures, thus allowing the study of strain fields existing in interfaces or between a thin film growing onto a crystalline substrate. ¿Qué están diciendo? Bueno, que se forman unos patrones de Mourier, porque los granos ahí tienen ciertos traits y esos patrones de Mourier se pueden calcular. ¿Cómo se pueden calcular? Con el multi-slice calculation. Se tiene otro artículo que hicieron un software
de simulaciones de TEM, el Simulatem le llaman, un artículo muy bien citado. Y hay otro cuate, un metalurgista, Borman, que él fue el que vio eso en el microscopio y les llamó las látices O, porque se forma como un cristalote que ya es como una látiz nueva. Entonces, a donde voy es que aquí el abstracto, si lo lees, pues te dice de qué se trata el artículo. No está muy vago, va al punto. Y la comunidad, por ejemplo, los microscopistas, cuando leen esto, pues le entienden todo, porque dicen, ah, no, ya sé de qué está hablando, yo leí el de Boltzmann, bla, 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 sé lo que es el multi-slice calculations, bla, bla, bla. Entonces aquí pongo qué es lo que se va a tratar y qué es lo que en realidad se está reportando. Y aquí está el artículo, como les digo, lo publicaron en la Revista Mexicana de Física, que es una revista seria, yo se lo recomiendo. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Ahora, un abstracto que en realidad le faltó mucho punch para mi ver, pero bueno, pues está publicado, es este. During the last 10 years, physics teachers' instruction on a video workshop has become fundamental at Urban College. The main goal of this pedagogical enterprise is to improve teaching ability to foster a significant understanding of fundamental physics concepts. We present results from teachers. Entonces, cuando lees esto dices, bueno. Primero, ¿qué es el Urban College, no? Porque eso no está muy claro. ¿Es el nombre de una universidad? O en realidad lo que quieren decir es Public Institutions. Porque hay una gran diferencia de decir Urban College a Public Institutions. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces dice, we present results from teachers the tactile proposal developed during 20 hours workshop named Analysis and Design Learning Situations in the Physics Lab. Bueno, pues más o menos sí están presentando algo que se hizo importante. The basis of this functional understanding was the design implementation. Entonces está así como que muy vago, ¿no? Yo eso le daría un polish para que quedara más claro. Y eso ocurre muy frecuentemente también. No quiere decir que los autores esto no sepan lo que están haciendo. No. De hecho los conozco, son cuates míos, muy cuates míos. Sino que a veces cuando escribes, y si ya no hay un tercero ahí que revisa, pues tú crees que está bien, siempre pasa, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, siempre pasa y dices, nah, ya quedó bien suave. Y no, hay que darle 2 o 3 pasones para que quede eso más legible, más al grano, más al punto. Y ese abstracto que es más grande, se ve que es más grande porque pues, se puede acortar y direccionar hacia el punto. Este trabajo es esto. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que les recomiendo, ¿no? Las portadas o el abstracto gráfico también toma un rol. El abstracto gráfico es algo que se introdujo o ha estado de toda la vida, pero ahora ha tomado mucho rol, mucha importancia. Porque es una imagen que va a decir exactamente más o menos de qué se trata el artículo. Entonces tiene más visibilidad, vende más. Entonces, por ejemplo, aquí el Catalysis Science and Technology. Están poniendo este artículo, es de Javier Pérez Ramírez, este cuate está en Zurich, es un cuate muy brillante para la catálisis y ahora es el editor en jefe de esa revista, y le gustan las artes gráficas. Entonces, él puso este artículo que se llamaba When the Catalyst Meet the Reactor, creo que así se llama el artículo. Entonces, el de negro, pues es el catalizador y el de rojo, que representa aquí parecer una mujer, es el reactor, ¿no? El reactor está hirviendo, le tiras el catalizador, pues, ¿qué pasa en ese proceso, no? ¿Se funde o qué pasa? No todo es catálisis. Está muy bueno, es un artículo que hicieron ellos muy, muy interesante de eso, porque cuando tú tiras, es como cuando cuelas café. Cuando tú pones durando el café, empieza el café a salir bien negrito y luego el último ya sale bien diluido. Entonces, hay una actividad muy, muy alta y luego baja, pero llega a un plató. Pues mucha gente cree que, no, pues ya llegó, bajó, ya, esa es la constante y ya hasta ahí llegó el catalizador, pero no miden la parte del platón y sacan promedios. Creo que eso trata este artículo, lo leí hace como unos 6, 7 años.
Entonces, a donde voy con el abstracto gráfico, que si tú mandas un abstracto gráfico suave, pues vende, ¿no? En un revisor dice, ah, mira, me gustó mucho el artículo, hasta el abstracto gráfico. Este otro, pues es un soporte, tiene unas nanopartículas y está ocurriendo un proceso catalítico. También creo que es de Javier Pérez Ramírez. Les digo, a este cuate les gusta mucho las artes gráficas. Y esto se parece que es como una fotocatálisis, porque aquí tiene como un haz de luz, ¿no? Entonces yo al ver eso ya sé de qué trata el asunto. Es como ahora el monito este, o el virus este del COVID, ¿no? Pues uno lo ve, ah, es el COVID. Pues hay un resto de virus que están igual. Muy bien. Entonces, estaba yo en la parte esta de lo que era un letter, review paper, que les decía, generalmente son artículos largos de 6 a 35 páginas, son reportes muy extensos. Este, hace una radiografía de los artículos más relevantes en cierta temática, ¿no? Por ejemplo, materiales 2D, en enfermedades virales, etcétera. El research paper, que es la forma más común de publicar, de 3 a 20 páginas, generalmente son investigaciones derivadas de proyectos de tesis de posgrado. El rapid communication, que es como un letter, como su nombre lo indica, es una comunicación rápida reportando un hallazgo relevante en un área, por ejemplo, no a conductividad térmica del aluminio, etcétera, ¿no? Un área específica. El letter generalmente son artículos cortos de 2 a 4 páginas, van al punto sobre un descubrimiento de frontera, ¿no? Aquí estos cuates presentan este letter, y aquí la parte que quería yo subrayar, miren, el abstracto está muy pequeñito, ¿no? Es un artículo de altas energías, muy, muy al punto, pero tiene una lista de autores grande y tiene todas estas afiliaciones, ¿no? Es algo que nosotros en México decimos, ¿cómo? ¿A poco esa gente trabaja en todos sus lados? Pues en países como Estados Unidos es permisible, ¿eh? O sea, de hecho es algo que lo ven como curricularmente de mucho avance, de que dicen, no, pues este cuate es profe de Stanford, pero también está como asociado en el ciclotrón y luego también está ya en la Universidad de Grenoble y luego también está en otra universidad en Wisconsin, yo qué sé, y es permitido que tenga 3, 4 afiliaciones, algo que en México pues no se usa tanto, aunque tenga uno la colaboración, eso pues uno pone nomás la institución que es y ya, los Estados Unidos, ¿no? Entonces es algo que aquí viene gente hasta el Sinvestat, ¿no? Aquí dice Sinvestat México, Ciudad de México. Entonces es permitido esto de que tengan muchas afiliaciones. Y como les digo, es un abstracto muy al punto, un descubrimiento, este es un formato letter. Este, Ahora, les decía yo, generalmente son artículos de frontera. Por ejemplo, Physical Review Letters que ponen la evidencia de una nueva fase del helio. El helio es un gas y ellos lo lograron licuar y solidificar. Fue reportado en el 72 por Douglas Ocheroff, Robert Richardson y David Lee. Y aquí está el artículo, ¿no? Un artículo muy al grano, o sea, encontramos esto ya rápido con este instrumental. Y es tan de frontera que después les da el premio Nobel ese artículo, ¿no? Ese descubrimiento, más bien. Entonces, esas revistas, también por eso los letters a veces es difícil publicar ahí, porque quieren cosas porque la revista, pues, le levanta mucho el nivel, ¿no? Dice, no, pues, los artículos son tan buenos que les otorgan el premio Nobel a los autores. Mira, aquí están estos cuates, ¿no? Entonces, por eso es importante eso el conocimiento de frontera, ¿no? Los reviews, por ejemplo, el Chemical Review se dedica nomás a hacer puros reviews. Puros reviews. Ellos no. Ahora, eso es Chemical Reviews, no es de que tú te pongas a llegar según lo que tú crees que es un review y luego de repente vas al portal y lo mandas. No, 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 no. Tienes que avisarle al editor. Tienes que. Nosotros tenemos información y nos gustaría hacer un review de esto y esto. Y él va a ir al listado porque hay lista de espera y va a decir, no, ya les ganaron el tema. ¿Cómo que ya nos ganaron? Sí,
esto y lo otro, y dime quién va de coautor y todo. Lo voy a someter al Board of Members y les voy a proponer que ustedes están solicitando un chemical review. Entonces, hay como un prefiltro fuerte. Entonces les decía esto del chemical review, que es importante que tengan en cuenta que es así, que hay que hacer un trabajo primero de solicitar el chemical, el artículo, el review a la revista, y luego ya una vez que lo solicitas, ya la revista podrá decirte sí o no, antes de que te pongas a preparar todo, o tienes que poner un esqueleto ya ahí más o menos qué les vas a reportar, ¿no? Y te dan un tiempo de entrega, ¿eh? Te dicen, ok, está bien, más que para septiembre, y si tú les avisas en agosto y no tienes nada escrito, pues ni para que hagas el ejercicio, ¿eh? Ahora, por ejemplo, este artículo que publicó Chianelli, mi asesor de doctorado, pues está no en el Chemical Review, está en el Catalysis Today, pero es como un review. El título es Unsupport Transition Metal Sulfide Catalyst, 100 Years of Science and Application. Como ustedes leen el artículo, pues es como un review. O sea, el cuate hizo una radiografía de lo que son los catalizadores sulfurados, que ahí en CIMAP Chihuahua hay un grupo que hace esto, Lorena Álvarez y Alfredo, hacen esto de los sulfuros, ¿no? Y ha habido varios estudiantes que han tenido muy brillantes ellos. Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, ¿y qué es la ventaja de los chemical review? Pues te dan muchas citas. ¿Por qué te dan muchas citas? Aquí está el artículo, miren. No, no está aquí. Bueno, te dan muchas citas porque ya la gente va y lee el review y dice, no, pues me gustó mucho ese artículo, pues cítalo. Ya estos cuates hicieron todo el trabajo del de presentarme una radiografía muy buena, entonces cita el artículo, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de un chemical, de un review paper, pues, mucha gente lo hace, hay tesis de doctorado, nosotros estuvimos trabajando con gente de, ¿cómo se llama? Vito es un laboratorio ya en Bélgica y preparamos un chemical review, no más que como también entra a ronda de revisión, ahí nos batearon en la ronda de revisión, o sea, lo preparó un estudiante de doctorado, que esa fue su tesis, hacer el review. Ya en la ronda de revisión no supimos ahí cómo y pues nos lo batearon, pero se hizo el ejercicio, ¿no? Un review research paper, pues un research paper, pues es algo muy lo clásico, síntesis, caracterización, resultados. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que es del Computational Material Science, de Fitzgerald. Estos cuates son los creadores del algoritmo del CASTED, trabajan para el Biovia Material Studio. Y aquí están hablando del Linear Synchrotron Transit, ¿no? Que se usa para catálisis. Y nosotros en la misma revista publicamos un Computational Material Science, que es la casa editorial del Elsevier. Entonces ya cambió un poquito, ¿no? Aquí antes no tenía la carátula de la revista, aquí sí la presenta, no tenías todo el crossmark, que es como un label, ahí le das un clic y ya te va traqueando el artículo, etcétera, etcétera. No venía la historia del artículo aquí antes, y ahora sí viene. Cuándo fue recibido, cuándo fue aceptado, etcétera, etcétera, cuándo estaba disponible. Estas métricas, por ejemplo, donde dice Article Info, es importante porque si un artículo que tardan 6 meses en decirte sí o no, y a ti te urge para obtener el grado de doctor, pues no lo mandes ahí, porque te va a limitar. Y en el comité sinodal dicen, ¿trae el artículo? No. Entonces no podemos ni revisar la tesis. Luego pasa, esas universidades son así. Entonces es importante que revisen todo eso, pero todos los que son de nuevos autores, y que su función ya es enviar el artículo, que el asesor dice, no, es que es parte de la formación, tú encárgate de publicar el artículo, yo ya te lo revisé, mándalo. Pues revisen todo eso. Las comunicaciones, como lo decía, esta revista, por ejemplo, Nature Communications, ellos andan enviando puras comunicaciones. Y son artículos muy al grano, ¿no? Hicimos esto y encontramos este efecto y por eso estamos reportando la comunicación.
Por ejemplo, un artículo que tienen unos cuates de Florida State, allá donde me gradué de la maestría, eh, al estudiante del profesor Brooks, que esos cuates son de química, pero hacen cuestiones de materiales, se le ocurrió mezclar telaraña pues de arañas con nanotubos de carbono. Entonces agarró, hizo una mezcla y luego tienen una máquina para medir conductividad y le midieron la conductividad y ¡guau! Encontraron que tiene una conductividad eléctrica enorme. Pues lo mandaron ahí de volada, se los publicaron en 3 días, ¿no? Porque es de interés, mira, no sabía yo que a lo mejor las telas de araña, después las puedo sintetizar y pueden servir para hacer cables para la electrónica, ¿no? Entonces son cuestiones así de interés, ¿no? Y se hizo medio viral ese artículo, ¿eh? Por ahí está en la red. Nosotros, también, Research Letter también es otro, ¿no? Nosotros acabamos de publicar Indium Tin Oxide Molybdenum Disulfide Interface by Atom Protomography. Hicimos un estudio de ver cómo estaba la composición química en las interfaces, pero es tan específico, tan detallado, que es de interés para un letter, ¿no? A ver, ¿qué dice? No, esto bien específico, bien detallado. Y les gustó, o sea, un abstracto bien cortito y estamos determinando esto, ¿no? Un short communication, aquí está esto que pues es una comunicación muy corta. Este es un artículo, ahí como lo ven, es una sola hoja, ¿eh? Y el autor dice, discute la teoría de la evolución del gas, bla, 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 y presenta como una ecuación estequiométrica. Y luego 3 referencias, y las 3 referencias son de... Eso es válido, ¿eh? Alguien dijo, está bien, es un short communication, está bien. Ahora, para mi ver no está tan bien, pero bueno, pero es un short communication. O puede ser también que le llaman, algunas le llaman carta del editor, carta del editor. También hay unas así, que nomás haces un comentario ahí, así, carta al editor. Eso fue lo bueno, publicar, las revistas, ahí va lo malo, la cantidad versus calidad. Miren, pongo este ejemplo, este cuate, Josephson, Brian Josephson, publicó como 4 o 5 artículos en física. Creo que el segundo artículo le dio el premio Nobel. Luego ya después, como que no le gustó la física, le gustó la metafísica y se dedicó a cuestiones de entender qué es la conciencia y si existía la telemaquia y etcétera, etcétera. Y ha publicado mucho eso también, ¿eh? Y está en Cavendish, fue director del laboratorio de Cavendish allá en el Reino Unido. Entonces, pues él no se dedicó a hacer un semillero de artículos, ¿no? Entonces, pero publicaron uno que les dio el premio Nobel. O sea, eso también, calidad versus cantidad, ¿no? Ahora, hay otra persona que yo lo aprecio mucho, el profesor Yacamán, muy, muy, muy querido por mí y por la comunidad de materiales. Él tiene más de 300 artículos, ¿no? Porque él es microscopista, entonces a él le cae de todo ahí, y él dice, pues órale, vamos a hacer los análisis, pero pues hagan un artículo, o sea, aquí hay que hacer artículos, hay que divulgar. Y tiene unos muy bien citados, en catálisis, o en los pigmentos mayas, o sea, la portada de revista le han dado, que son de muy buena calidad, y desafortunadamente no me le han dado el premio Nobel. Digo, no me le han dado porque pues a mí me gustaría que un mexicano pues, tuviera el premio Nobel en física, ¿no? Ya se les dio en química a Mario Molina, pues, a Miguel Yagamán, ¿por qué no en física? Y ha hecho mucho trabajo en nanopartículas. O sea, ya le dieron el premio Nobel a Dan Chapman, en los quasicrystals, o sea, las nanopartículas. Yo considero que a lo mejor pudo haber sido un premio Nobel compartido con Miguel Yagamán, porque él hizo también mucho trabajo en nanopartículas desde los early 80s, o sea, desde finales de los 70s, ¿no? Entonces, eso es también cantidad versus calidad, ¿no? Y aunque hagas mucha cantidad con calidad, no necesariamente te van a dar el premio Nobel. Ahí también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Las citas son importantes? Sí, la respuesta rápida. Porque ayudan al proceso de financiamiento, en la solicitud de financiamiento, demuestran visibilidad académica, mayores estímulos, premios, distinciones, miembro de comisiones, etcétera, fomentan una buena carrera académica y científica y promueven la colaboración inter e intrainstituciones. Es decir,
Si yo le solicito a algún fondo, oiga, pues denme una lana porque yo quiero estudiar estos efectos, pues lo primero que el fondo va a decir, bueno, ¿y este cuate ha publicado en eso? Y si la persona dice, pues no, pero es nuestra intención, ay, caray, pues no, está muy riesgoso que te demos tanta lana, o sea, está muy riesgoso. No, pero yo soy una persona bien hecha y yo pago impuestos y sigo casado con la misma mujer y quiero mucho a mi familia y soy un ciudadano de excelencia. Pues le van a decir, pues qué bueno, nos gustaría tener 30 millones como usted para que esto se balanceara. Pero desafortunadamente es muy riesgoso darle el dinero a alguien que ni siquiera ha publicado algo en ello. No porque usted se vaya a clavar el dinero, clavar es embolsar, ¿eh? O porque quiera usted hacer un fraude, no, sino porque no va a descubrir nada. Necesita usted traer una trayectoria donde dice, no, todo esto ya lo hicimos, y precisamente como lo hicimos, ocupamos más dinero para hacer más. Y ahí es donde entra esto de las citas. Porque la segunda pregunta es, ok, sí publicó, profesor, qué buena onda. ¿Con quién lo citó? ¿Dónde se...? No, mire, a mí me han citado gente de Canadá, de Dinamarca, de Francia. Ah, no, pues este cuate, pues no es cualquier hijo de vecino. Denle la lana a este cuate. Y también, pues, que lo haga. O sea, qué bueno que metió un buen proyecto, etcétera. Entonces, sí es importante esto de las citas. Hago mucho hincapié en ello, o lo menciono así con muchas cuestiones, porque desafortunadamente publicamos y nos olvidamos de las citas, ¿eh? Creemos que esas se van a dar por proceso natural. Desafortunadamente no es así, ¿eh? Hay que estar vendiendo el artículo y en los congresos y a los colegas, oye, cítame este artículo, ahí por te encargo, léelo, espero que te haya gustado. Un ejercicio que no tenemos mucho los hispanos, los latinos, del Río Bravo para abajo, no lo hacemos. Muchas ocasiones, es más, hay un profesor, me atrevo a decir ahí encima hay gente de muy buen nivel, y yo me atrevo a decir que ni entre ellos se citan a veces, ¿eh? Se les va de largo. Es una práctica que no está muy clara. Caso contrario con los chinos. Si uno saca un artículo se hace viral, porque todo el mundo cita. Todo el mundo cita lo nacional y luego ya citan lo extranjero. Entonces hay que tomar en cuenta, yo los invito a que hagan el ejercicio de citar. Entonces, por eso es importante, esa es la respuesta rápida. Este, ¿Hay un sesgo regional en cuestiones de las citas? Sí, sí hay un sesgo regional. Por ejemplo, Physical Review, Nanoletters, el Nanoletters. Pues el Nanoletters, pues yo me atrevo a decir que lo tienen ahí medio secuestrado a la gente de Stanford. O sea, yo he mandado Nanoletters, me botan así en caliente y he publicado en otras revistas de muy buen nivel. Pero cuando veo las citas y veo a la gente, pues es puros de Stanford. O gente que se ha graduado de Stanford. Entonces digo yo, no, pues está medio raro este asunto aquí, o sea, nomás están citándose entre ellos, ¿no? Entonces sí hay un sesgo regional, que no lo puede señalar así abiertamente, porque en realidad es un sesgo regional que hay ellos entre todos, ¿no? Nomás es que ahí anda un cuate nomás todas las mañanas, oye, acuérdate que nomás vas a citar aquí a los del barrio, ¿no? A nadie más. Pues no, lo van haciendo de proceso natural, pero si ocurre, limita y obstruye publicar en revistas de alto impacto, desmoraliza a los autores y hasta puede causar conflicto entre ellos, causa sentimiento de impotencia e induce a renunciar a perseguir una carrera en las ciencias. Eso es de la parte negativa dentro de lo bad. Y no lo digo yo, miren, aquí está Bias in Peer Review. Ese es un artículo que escribieron para el American Society for Information Science and Technology. O sea, sí hay un sesgo, el bias es un sesgo en el peer review, o sea, en el proceso de revisión, pero también en las citas. Y está otro aquí, en el sesgos en la edición de publicaciones científicas. Esto lo publicaron en España. Entonces, sí existe esto, o sea, no es un secreto a voces, sí hay un bias. Y lo que les decía, miren, todos esos pescaditos amarillos, pececitos, perdón, porque no están pescados, pececitos amarillos, son los artículos que hay andan en la internet flotando, ¿no? Y este pescadote gordo, pues es el que se hizo viral. Es el artículo que le metieron billete ahí para promocionarlo los del MIT o los de Stanford o los de Harvard
y es un artículo que anda flotando a gusto ahí, que todo el mundo lo voltea a ver. Eso pasa mucho también. Nosotros en México, en muchas ocasiones, tenemos apenas dinero para producir la ciencia, y ya no nos alcanza el dinero para divulgarla. O sea, las instituciones no tienen un grupo ahí de, órale, estos cuates publicaron esto, sácalo en el diario de Juárez y sácalo aquí y en el diario de Chihuahua y súbelo a LinkedIn y le hacen toda una publicidad al artículo, pues se hace viral, pero en caliente. Y a veces puedes tener un artículo que dices, este es lo mismo que este. Yo tengo un artículo así, el de Computational Material Science. Yo lo publicamos en 2014 y en el 2016 sacaron uno los del MIT, que lo presentaron en el APS Meeting en Baltimore. Hicieron un escándalo mundial. Llevaron pantallas ahí que habían encontrado la superconductividad en grafeno, que quién sabe qué. Es el mismo artículo, más que ellos lo hicieron en grafeno, nosotros lo hicimos en molibdeno. Material de 2 capas. Rotas y cambian los estados de estados semiconductores a estados electrónicos metálicos. Entonces, si tú checas el del MIT, pues trae ya como 4,000 citas, checas el mío, pues trae como 7 y como 4 son mías. Porque yo no tengo esa plataforma de estarlo ahí divulgando y haciendo un escándalo mundial, ¿no? Pasa mucho. Eso pasa mucho, es dentro de la parte negativa. Esto que era lo del Open Access. Open Access or not. La respuesta rápida es sí. ¿Por qué? Visibilidad y citas en un periodo corto. Es decir, depositas la confianza en la comunidad de que todo aquel que descargue y lea tu artículo, pues medio lo va a citar. Digo, depositas porque no siempre pasa así. Es una publicación rápida, entre 1 y 2 meses máximo. Generalmente están en JCR y tienen un muy buen factor de impacto. Dentro de las que yo recomiendo es el Nature Scientific Reports, Nature Communications, NDPI Materials, ACS Omega, RSC Advances. No le estoy haciendo publicidad a estos cuates, no me dedico a ello. Pero sé que son buenas revistas y que pues sí, o sea, la ventaja es que es rápida la publicación. Tú mandas el artículo y en 3 días te dicen sí o no. Y luego ya, una vez que te dicen sí, máximo 3 semanas, máximo, ya te están diciendo, ahí están las revisiones de los comentarios de los revisores, ¿no? Entonces, es muy rápido el proceso. ¿Cuándo sirve el Open Access? Pues cuando ya el tiempo es running out. Disculpen que hable así pochismo, ¿no? Pero the time is running out, Open Access, vámonos por ahí. ¿En qué sentido time is running out? Que ya tienes que defender tu tesis de doctorado. Que el proyecto ya va a entrar en criterio de evaluación y uno de los entregables era una publicación científica. Entonces, tú puedes estar en el proceso de revisión y decir, ahí está el proyecto y las publicaciones, señor Ramos. No, pues esas están en preparación. No, señor Ramos, pues usted no dijo eso. Usted en el Gantt chart que presentó, usted dijo que ya las publicaciones iban a estar. Ah, no, pues es que acuérdense que yo me enfermé y que esa semana se cerró ese instituto y que pues no puedes estar saliendo, porque aunque no te hagan el indicador ahí, de todos queda ahí timbrado que, bueno, te vamos a poner un candado ahí, hasta que mandes el artículo ya te liberamos el proyecto. Entonces, en algunas ocasiones hay que decir, ¿sabes qué? Mándalo a un Open Access para que rápido se publique y cumplimos y es una buena revista. Esa es una estrategia, ¿eh? No estoy diciendo que ya vayan a estar todo el tiempo de procrastinación y al último enviar ahí. No, es una estrategia. Y lo mismo las tesis. Oye, pues me urge graduarme en doctorado, pues vámonos por un Open Access. Ya, porque yo no quiero estar con los del comité que me están diciendo, ¿y el artículo? No, pues es que apenas está en ronda de revisión y no, muchacho, pues es que el artículo ya lo debes traer aquí. Porque también en el proceso de revisión, también es como que ya un muestreo, ¿no? Si estoy haciendo las cosas bien o mal. Ahí recomiendo yo esto del Open Access. La respuesta rápida también puede ser un no. ¿Por qué? Los costos. Y también muchos creen que estás pagando porque acepten tu artículo.
algo que no es así, ¿eh? Entonces también tienen que poner, es decir, no toda su carrera se la van a pasar en el Open Access, no toda su carrera, porque también se demanda, dicen, no, pues este cuate ya le encontró ahí el negocio y él paga porque le publiquen, ¿no? En realidad no estás pagando porque te publiquen, estás pagando los costes de que ese artículo ahora sea de acceso libre. Eso estás pagando. ¿Qué costes? Los costes de pagar el website, que el website se esté administrando, que se esté depurando, que se esté generando nuevos parches, que se esté divulgando. Pues eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Es como el diario de Juárez. O sea, pues si yo voy y les digo, oye, quiero poner ahí un artículo más, ¿y quién lo va a pagar? Ah, sí, no, aquí todo lo que publicamos tienes que pagar. Pues, ¿cómo? Pues imprimimos el papel, lo distribuimos todo, o sea. Entonces, es algo similar, ¿no? Pero acá en el diario de Juárez a lo mejor no hay un comité editorial, nomás lo publican y ya, como un anuncio clasificado. Acá no hay un comité editorial y un proceso de revisión por pares, etcétera. Y hay gente que manda Open Access y lo rechazan, ¿eh? Entonces, es todo un proceso. Ahora, lo de las citas lo menciono como sí, pero no siempre pasa. Por ejemplo, el artículo este de Nature Scientific Reports, pues tiene muy pocas citas y ya lo publicamos hace como 4 años. Entonces, no siempre la gente tampoco, no porque tiene como 3,000 descargas. Y dijimos, oh, ya se hizo viral. No porque lo descarguen lo van a citar. Entonces y de nuevo los costos, porque bueno, como les decía hace rato, nosotros en México, pues los recursos están limitados, hay otras demandas y otras necesidades como país. Entonces, generalmente los costes de pagar en acceso libre están arriba de $1,000. Y hay veces que cuando ya andas bien contento y todo, y luego llegas ahí oye, me publicaron, ¿me alivianas para pagar? No, pues ¿por qué no nos avisaste? No hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? No, pues no hay dinero, maestro. O sea, lo siento, qué chido que les publicaron, me da mucho gusto por ti, pero pues no tenemos lana para ayudar. Y ahí es donde pues empieza la situación a estresarse, porque se híjola, ¿y ahora cómo le hago? Y a veces entre los coautores se ayudan, pero muchas veces los coautores no quieren saber nada, ¿no? Y dicen, no, ¿sabes qué? Yo te tiré la ayuda, iba a decir yo te tiré el paro, porque en Juárez así hablamos, yo te ayudé con la cuestión de los datos, pero yo no tengo para estar pagando. O sea, y luego más si es un autor de esos que publica ya regular en otras revistas, dice, no, pues yo ni cuando estaba en la licenciatura o en el posgrado pagaba, menos ahora que ya soy un investigador más consolidado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Las revistas, ¿cuáles son y por qué seleccionarlas? Bueno, pues ya mencioné aquí más o menos las portadas. ¿Por qué seleccionar la revista? Bueno, las métricas, el factor de impacto mayor que 1, que tenga suficiente circulación, que la revista en términos de publicación de impacto, calidad y que esté en el listado de JCR, que tengan este abarque internacional, ¿no? Esta es una anatomía del proceso de revisión. Cuando ustedes reciben un artículo que se lo están revisando, tiene que empezar con una radiografía del contenido del manuscrito. Y ustedes en la ronda de revisión encuentran nomás, está mal, pero no dicen ni siquiera de qué trata el artículo, la revisión ni siquiera la hicieron. Debe indicar si existen fortalezas o debilidades en el estudio reportado. Si son correcciones mayores, generalmente son recomendadas cuando el manuscrito tiene muchos errores de sintaxis, las fórmulas, las imágenes. Si son conexiones menores, generalmente ocurre cuando el revisor considera que el artículo está escrito con coherencia, los datos se hablan por sí solos, las imágenes son gráficos claros y precisos. Consideraciones de transparencia y no plagio también son cuestiones que se pueden poner ahí. Comentarios confidenciales del editor. Esos comentarios confidenciales del editor generalmente son comentarios que no leerán los autores y que abocan más a indicar que se considera bueno o malo el manuscrito y que por ello se acepta o se rechaza. Entonces, si ustedes en el arbitraje no reciben estas características, hubo un sesgo en el arbitraje y pueden apelarlo, pero también cuando hagan la apelación estén platicando entre ustedes y digan, oye, pues hubo un sesgo, ¿cómo ves? ¿Apelamos o ya le damos para atrás? Porque en esa apelación puede ser que tarde y todo, hay gente que se desespera, gente que dice, no, ¿sabes qué? Sácalo de ahí, ya estuvo, pues ya nos dieron
nos rechazaron. Mándalo a otro revista. Nomás revisa todo lo que dicen esos cuates, a lo mejor tienen sentido sus comentarios. Lo malo, o sea, lo horrible, pues es recibir un examen de rechazado, ¿no? Entonces, eso es lo horrible que te puede pasar en el proceso de revisión por pares, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando el dictamen es rechazado? Bueno, pues leer con cuidado los comentarios realizados por los revisores. Si los revisores indican volver a correr todos los experimentos para entender una gráfica, pues contactar de inmediatamente a los editores indicando ello. Indique punto por punto las modificaciones realizadas en la nueva versión del artículo. Si el manuscrito es rechazado y considera que hay un sesgo en el proceso de revisión, pues en un plazo de 2 a 6 días laborables contacte a la cámara editorial, indique su inconformidad de una manera profesional e indicando no tanto el sesgo, pero sí indicando que no está conforme con el dictamen y que eso solicita una tercera revisión, pero consultar esa acción con los demás coautores, como les decía hace rato. La parte negativa, como les decía, puede ser en el proceso de rechazado recibir comentarios muy negativos. Otra, olvidar leer bien los lineamientos de la revista. La otra, escoger una revista inapropiada para el envío. Las limitantes en la escritura técnica del idioma inglés. Un sesgo regional y salir con frecuencia en discordias entre coautores, ¿no? Yo he sabido de gente que hasta se ha bronqueado con el asesor por eso, ¿eh? Porque dice, no, pues es que ya esto ya se volvió ya. Estoy harto de la escuela de posgrados, estoy harto del instituto, estoy harto del asesor y ahora hasta nos rechazan la publicación. Entonces, puede ser que influya. Y lo que hay que hacer ahí, pues cultivar la paciencia. Otra de las cuestiones pues, negativas, pues es el fondeo, ¿no? O la cuestión política. Por ejemplo, Obama fue y visitó ese instituto en Hillsboro, Oregon, donde estaban utilizando un microscopio de transmisión para ver átomos en aberración corregida, o sea, STEM. Ahí encima tienen el módulo STEM. Y pues eso le dio mucha visibilidad al instituto, ¿no? Porque pues este señor no se para en cada esquina, ¿no? Entonces, y luego se paró cuando estaba el presidente en turno. Aquí dice el presidente Barack Obama. Entonces, pues imagínense cuando esa noticia sale, pues las revistas hasta te están mandando correos. Oye, lo que saquen de ahí, mándenlo. Aquí tenemos mucho interés en su actividad de investigación. Entonces, pues son de las partes negativas, ¿no? Porque, pues, ¿cómo compito? O sea, pues para empezar, estamos en Estados Unidos. Segundo, pues que se pare el presidente en turno en cualquier esquina, pues está muy complicado, ¿no? Entonces, una limitación. Otra de las cuestiones también negativas es esta, ¿no? Eso es un chascarrillo ahí, ¿eh? No quiero viciar la memoria del profesor Einstein, pero digo, pasa, ¿eh? Pasa que mandas el artículo, tardan un resto y luego ya te dicen que no, y a las 3 semanas ves otro igualito publicado y dices, oye, qué rollo con estos cuates, o sea, pues nos clonaron. Y uno como latino, ¿no? Ya, déjalo así, hombre, ya. No, pues qué mensos, no nos pusimos bien de acuerdo. Pero ocurre que a veces le clonan a uno las ideas, e inclusive hasta en proyectos, ¿eh? En proyectos con así, ocurre que a uno lo rechazan y después sale otro igualito y dice, no, caray, el proyecto se parece mucho al que nosotros escribimos, hasta el título, ¿no? Pero bueno, pasa. Batallas legales por incumplimiento también es de las partes negativas, o sea, que te empiezas a pelear entre los coautores y luego al rato canceles contratos de colaboración y todo, que porque no se publicó o que te tardas mucho, etcétera, etcétera. Es de las partes negativas, que sobre todo los estudiantes de posgrado deben de saber de esto, ¿eh? No todo es dulzura y gloria, ¿no? Pues
lo que hay que hacer en esos casos, pues es evitar tirar berrinches si el artículo no fue aceptado, no culpar a nadie e inclusive a sí mismo. Tomar la experiencia y continuar mejorando la calidad de los artículos. La gente que ha sabido publicar mucho eso ha cultivado. Yo cuando he hablado con ellos, ¿cómo lo has hecho? No, paciencia es una virtud. Relax, relax, mantente relax. Entre más te aboques a estar así aferrado, menos se dan las cosas. Y entender que se está compitiendo en carácter internacional, ¿no? O sea, estás tratando de meter el gol, ¿no? Entonces, pues, no que tengas a la gente impidiéndolo, pero sí tienes pues muchas variables que no puedes controlar, ¿no? Que si tu artículo lo revisó por allá un cuate de Singapur y ese cuate dice, no, ese artículo está todo gacho, vámonos, rechazado. Digo, pasa, ¿no? Esto era, creo que ya no alcanzo a ponerlo, pero es porque ya tenemos el tiempo encima. La película esa The Wife, que está en el Netflix, ella es autora, estudiante de literatura, y ella ya es una autora consolidada. Entonces, ella se acerca y le dice pues, que la admira mucho, porque el esposo se la presenta, y esta le dice, me dijeron que escribe, sí, dice, pues ahí, muy, muy humilde la muchacha, ¿no? En ese entonces era una muchacha. Entonces, le dice la señora, no lo hagas. Dice ella, ¿cómo? No lo hagas, dice, porque tus libros van a quedar ahí congelados, nadie los va a leer. Y le dice ella, pues es que un escritor escribe. Y le dice ella, no, a un escritor lo tienen que leer. Te van a bloquear toda esta gente que tiene ahí la mafia del poder, como es el ejecutivo en turno, en el proceso de hacerte famosa. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Que luego te topas dentro de la parte ugly, gente resentida, ¿no? Que dicen, ah, no funciona, y no desistan. No porque un cuate ande ahí con como lo puse aquí, y esta es una frase que me jalo del profesor Wayne Dyer, dice, it's not the bite, rather the venom, what kills from the snake bite. No es la mordida, sino el veneno que te inyectan lo que te mata, ¿no? Entonces, evitar eso, ¿no? Pues cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Entonces, si alguien llega y, no, pues es muy difícil, no, yo ya desistí de eso, no, pues ese es tu comentario, cuate, a mí me gusta ser autor y que pues sí hay sesgos regionales y esto y lo otro, pues es parte de la dinámica de la vida. Entonces, y ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, esta persona, Mary Shelley, pues es la autora, no fue, es la autora, o sea, bueno, ya falleció, fue, del Frankenstein, ¿no? Una novela muy leída. Una novela que pues se ha traducido a todos los idiomas y la publicó en 1818, o sea, en ese entonces gran parte de la población era analfabeta. México apenas andaba buscando la independencia de España, o sea, hace mucho, no mucho tiempo, pero es decir, no estábamos al nivel que estamos ahora, ¿no? Y está también el Harry Potter, ¿no? Que dice que se divorció, estaba muy deprimida y escribió la novela del Harry Potter. Y ahora, pues, es un bestseller, ¿no? Bueno, yo no he leído el Harry Potter ni me interesa, pero sé que hay una comunidad grande que lee esas cosas, ¿no? Entonces, no porque seas mujer te van a limitar, no. Eso es no, yo tengo una hija, o sea, digo, no, pues no, yo la veo y pues ahí están las oportunidades, ¿no? O sea, entonces, es a donde voy con ese comentario, ¿no? De los sesgos regionales. Bueno, como decía, los berrinches, ¿no? Hago este meme, ¿no? Las mujeres estas que supuestamente tienen mucho dinero, tienen un show de esos no, reality show, creo le llaman. Y le dice ahí, dijiste que publicaríamos en Nature, y el gato ya risa y risa dice, sí, pero no dije cuándo, ¿no? Entonces, luego pasa también, ¿no? Luego pasa. La evolución de la libertad intelectual. Primero, el estudiante dice, yo voy a investigar lo que a mí me interese, lo que a mí me encanta. Y luego después dice, tengo que investigar lo que mi profesor quiere. Y luego dice, bueno, ahora tengo que investigar lo que el comité de selección de plazas quiere. Y luego dice, ahora voy a investigar lo que el comité de fondeo quiere. Y luego al final ya está, pues ya
Emeritus Professor, dice, ahí voy a investigar lo que Research in Peace. Entonces también eso pasa, que traen no muchas ideas y a veces las tiene que ir acotando a cómo viene el flujo, ¿no? Que de otra forma, pues es difícil estar, no imposible, pero es un poco más difícil. Otro meme que pongo aquí dice, ponte a escribir el paper, no te hagas magia, look, ganarán los chinos en publicar. También eso pasa, ¿eh? La gente, hay mucha procrastinación. Yo no soy procrastinado, o sea, no soy así que, pero sí a veces también tardo, o sea, no publico así de que todo, sí. Hago el ejercicio de estar escribiendo continuamente. De hecho, ya mis compas ya saben, me dicen, ¿qué rollo? ¿Sigues escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Pero aún así, pues se van las semanas. Nosotros traemos un artículo ahí con ADEM de CIMAP. Pues ese artículo lo traemos desde septiembre del año pasado. Ya en unos meses estamos en septiembre, ¿no? Y no lo hemos terminado, porque lo estamos a pule y sacando nueva información y esto y lo otro. Toma tiempo, pues. Pues las recomendaciones, ya para cerrar aquí, es ser honesto consigo mismo y los demás participantes, leer bien los lineamientos de la revista, escoger la revista no escoger la revista inapropiada, tomar en cuenta la escritura técnica en el idioma inglés toma un rol importante. Si ustedes no manejan bien el inglés, vayan con alguien que sí, y que lo lea y que les critique. Que luego pasa, ¿está bien? Sí, no, quedó bien suave. No es cierto. ¿Y por qué dicen que quedó bien suave? Pues por miedo de que el cuate diga, este cuate ya me puso mi artículo como lazo de tendedero, pues quién se cree. Oye, tú fuiste, le dijiste que lo leyera, no te quejes. Es como que el clásico de, ¿cómo me veo, mi amor? Uy, pues no te ves muy bien. Ay, tú no me quieres. No, pues tú me preguntas mi opinión, pues acepta el comentario, ¿no? Porque de otra forma estás dañando más que lo que ayudas, ¿no? Entonces, si no saben bien el idioma inglés, y cuando le digan a esa persona, díganle, critícame el artículo, ¿eh? Eres mi cuate, pero, ok, entonces me das cancha. Sí, quiero que leas todos los errores que tiene este artículo. Y ya si les entregan ahí, oye, mira, pues está todo mal escrito, dale una buena revisada a todo esto, pues lo hagan, ¿no? Porque tengo otro tallercillo que di aquí en la universidad, de un curso que di de 4 días, que se llama Technical Writing for STEM Programs, y ahí sí es el desarrollo de cómo es la escritura técnica. Muchas veces la gente cree que escritura técnica es un compendio de lo que se conoce como los run-on sentences. ¿Qué es el run-on sentences? Pues cuando dices, we took the catalyst and put it on the reactor, punto. We ran the temperature 100 degrees, punto. Pues es puro run-on sentences. En vez de decir, the catalyst was placed in the reactor at 100 degrees. ¿Sí me explico? Entonces, en vez de hacer 4 oraciones, pues esa es una oración nada más. Entonces, esa parte es importante. O a veces se agarran el estribillo ese, respectively. So and so, respectively. Y todo el artículo dice respectively. Dices, no, espérate, se usa el respectively, pero no se escribe todo el artículo. No es así. Eso no es una buena escritura técnica. Ya tuve yo ahí una experiencia con varios de mis colegas y al principio como que les costaba, No, este cuate, pues es que no. Hasta que les dije, oye, maestro, pues yo no soy nativo del idioma inglés, pero pues duré 20 años en los Estados Unidos, ¿no? Y estudié la licenciatura, la maestría, el doctorado allá, o sea, yo llevé muchas clases de inglés. Y entonces, pues, y luego laboré allá en la industria y todo, pues, digo, estuve casado con una americana y todo, pues digo, sí le sé un poco al inglés, ¿no? O sea, no estoy ahí nomás. Y aún así se me va, ¿eh? Porque el momento de estar escribiendo, pues es mucha información. Pues es bien importante eso. Tener en cuenta los sesgos regionales y evitar los pleitos y discordias entre coautores. Es de lo que doy como recomendaciones. Preparar bien los datos, evitar gráficas borrosas que no tienen mucho sentido, leer y contestar de manera apropiada los comentarios de los revisores, intentar colaborar con grupos de investigación. Esto es bien importante. ¿Qué revistas, por ejemplo, que dicen, ¿viene un americano entre los coautores? No, entonces recházalo. Créanme que así lo ven, ¿eh?
Así lo ven y no le dicen a uno, pero lo hacen. Yo sé de varias que hacen eso, no las voy a nombrar porque no las quiero quemar, pero sí hay sesgo regional. Entonces, para evitar eso, pues colaboren con otros. Nosotros tenemos una gran ventaja aquí en Chihuahua, pues, estamos a un lado de Estados Unidos, ¿no? Y luego, como le decía aquí a Berenice de ayer, que charlamos brevemente, pues existe lo que se le conoce como el Materials Corridor. O sea, el CIMAP existe porque se trazó ese Materials Corridor hace 25 o 30 años, ¿no? ¿Qué es el Materials Corridor? Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, Socorro y Albuquerque. Eso se conoce como el Materials Corridor. Es decir, pues tenemos mucha cancha para colaborar con gente de UTEP, con gente de Las Cruces, con gente de Sandia National Labs. Y esos son lugares que ya están, pues, bastante certificados, ¿no? O sea, al UTEP le acaban de dar el Tier 1, que es como un padrón que hay de universidades de buen nivel para hacer esta investigación, ¿no? Entonces, eso es bien importante y tener paciencia con los demás coautores, incluye el asesor o el investigador principal. Citar a connacionales, también los invito mucho como recomendación, ¿eh? Citen a los connacionales. Si alguien está haciendo cuestiones de películas delgadas, pues hay gente del CIMESTAT que hace películas delgadas, o de la Autónoma de Ciudad Juárez, o de la UASH, o sea, pues, cítenlos, no sean, citen a los connacionales, es importante que nosotros estemos recibiendo citas, ¿no? Entonces, intentar colaborar enriquece con la experiencia, pues yo he publicado, como les digo, con gente de CIMAP, gente del Microelectronics Laboratory en Austin, este, de Francia, gente de la India, eh, he publicado con gente de China, entonces, pues es la colaboración, y ahora con gente de Alemania, ¿no? Entonces es disfrutar y celebrar con éxitos. Aquí les vuelvo a decir, por favor, pónganse a citar mi paper, o sea, divulguen su artículo, no nomás es disfrutarlo, divulguenlo, coméntenlo. Este es otro meme, ¿no? El proceso de licenciatura, entras acá medio botón, en la maestría te empiezas a descomponer, doctorado te descompones, cuando ya eres investigador de carrera, pues ya. Y bueno, ya para concluir, quiero agradecer a estas personas, dedicarles esta presentación. A nuestros héroes con batas, ¿no? Que nos han estado apoyando continuamente en este proceso de la pandemia, ¿no? Entonces, mis agradecimientos a mis colaboradores, amigos, compañeros de laboratorio, mis profesores, formadores, a mis estudiantes que tengo ahora, Pamela, Oscar, Jorge, son bien brillantes estos chavos, ¿eh? A las agencias CONACYT México, el Departamento de Defensa y Seguridad Nuclear de Estados Unidos, al CASRUE, a CIMAP, a UTEP, al ININ, al National Science Foundation, porque nos han apoyado con proyectos de investigación, a la Sociedad Mexicana de Materiales, a la Sociedad Americana de Materiales, Materials Research Society, y a la doctora Rocío Berenice Cruz, Domínguez Cruz, de CIMAP, que pues me contactó y me invitó a hacer este webinar. Espero que les haya gustado mucho. Disculpen esto de las conexiones, pero pues afortunadamente lo resolví ahorita y podemos continuar. Les deseo mucho éxito en su carrera como investigadores. Y paga la carrera de investigador. Eso es algo que también a lo mejor no han hablado con algunos otros investigadores. Y sí paga. Nomás que el dinero a veces no alcanza, ¿no? Pero sí paga. Siendo bien administrado, yo conozco gente que está muy estable, ¿eh? Y una ventaja es que pues ya eres estable de for life. O sea, ya tu familia crece ahí con cierto soporte financiero, pues bien, o sea, noble. Otra de las ventajas de ser investigador de carrera es la oportunidad de viajar bastante, ¿eh? Bueno, ahorita se ha limitado un poco porque nos han dicho que hacemos mucho turismo científico y no sé qué y bla, 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 pero aún así, pues sí hay posibilidad de viajar. Conoces muchos lugares, ¿no? Hay gente que decía, pues ¿por qué hacen el congreso en Cancún? Y pues es que ahí está el hotel y aparte, pues es atractivo para que la gente venga.
Ay, ¿por qué no lo hacen en Ciudad Juárez? Le digo, no, pues, ¿y qué les enseñamos de Ciudad Juárez? O sea, no hay mucho que ofrecer, ¿no? Entonces también es eso, ¿no? Pues la gente va al Congreso y pues aprovecha, ¿no? Junto con pegado. Este, pues por eso es bonito la carrera de investigador, ¿no? Y pues sí, sí la recomiendo. Yo escogí esto, la investigación desde que estaba en la licenciatura y lo recomiendo, ¿eh? Es bonito y uno como mexicano sí tiene la oportunidad, o sea, tiene la oportunidad de... Yo, en mi experiencia personal, pues yo crecí en el barrio, es más, yo no tengo ni padre, soy huérfano de padre y madre. No que me haya quedado huérfano de niño, pero ya fui el último de mi familia ya, y estudié ya de grande, ¿eh? La prepa y la universidad. Y sin embargo he seguido esta carrera de científico o investigador académico y pues me ha traído muchas satisfacciones, sí les recomiendo que persigan y luego siempre va a haber empleo porque hay jubilaciones, hay gente que fallece desafortunadamente y se abren espacios, ¿no? Es una carrera que siempre va a tener empleo, como la medicina, siempre va a tener empleo, ¿sabes? Y también eso es muy bonito, que puede ser interdisciplinario, sobre todo en el área de materiales, ¿eh? Materiales está, eh, olvídense, ha crecido mucho y es interdisciplinaria, o sea, pues, los biomateriales, los materiales para la metalurgia, para composite materials, ¿no? Todo eso. Entonces, sí, sí es una buena carrera, sí se los recomiendo que continúen en ella. Aquí termino yo, pues yo creo que hacemos una sesión de preguntas. Se agradezco mucho de nuevo y Sí. Sí, Manuel, muchas gracias. Vamos, a pasar algunas preguntas. Bueno, aquí preguntan si los artículos deben escribirse en voz pasiva o en voz activa, porque es un conflicto miren, que eso es algo bien tienen los importante. profesores. Sí, es algo bien importante. Yo tuve la experiencia de ahora publicar con un colega de aquí de la universidad y él estudió el doctorado encima y luego yo lo ponía en voz activa y luego me decía, no, Manuel, es que está mal escrito. Pero así bien preocupado, así como que le estaba dando, como que le iba a decir yo que ya le había dado el COVID, ¿no? Y yo le digo yo, ¿por qué está mal escrito? Dice, pues es que escribes así como que nosotros, pues así escríbele. Tú escríbele así porque sí lo somos. Entonces, desafortunadamente el mexicano, y voy a generalizar, no se me ofendan, yo también soy mexicano, pero crecimos con lo que se conoce como el espíritu olímpico mexicano. ¿Qué es el espíritu olímpico mexicano? El mexicano se prepara y compite y queda en los primeros lugares y va a la Olimpiada. Y llega a la Olimpiada y ni al bronce llega. Y cuando regresa y lo entrevistan ahí en el aeropuerto, dice, no, no, pues es que logramos llegar a la Olimpiada. Y luego, pues ya, ese fue el logro, llegar a la Olimpiada. O sea, nos quedamos, nos limitamos ahí. Y no es así. Ustedes tírenle crema, digan, we present for the first time. Sí, sí, porque lo están presentando por la primera vez. Ya que sea el revisor el que diga, no, it's not the first time, pero está bueno el artículo. Ya que el revisor, no se limiten ustedes, no, no le pongas así, no lo van a rechazar. No, hay revistas que quieren así. El Scientific Reports dice claramente allí, comenzar el artículo diciendo, we present for the first time. Entonces es muy importante eso. Los de NDPI también les gusta eso, ¿eh?